Hola, buenos días. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, andan? buenas tardes. Hola, ¿qué ¿Bien? tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas. Buenas. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, es el primer día, pido disculpas por la demora, igual vamos a esperar siempre 5 o 10 minutos para que entren los compañeros. Estamos conteniendo algún problemita para que se transmita por YouTube, por eso estábamos con Jorge Caputo de la cátedra tratando de ver eso, pero bueno, tenemos un Zoom que nos permite hasta 100 participantes y somos 76, así que bueno, todos los que quieran, que son alumnos, pueden ingresar. Hay todavía capacidad para que puedan ingresar los compañeros a la clase. De ¿Y cualquier bien? modo, ¿Y yo cuántos sí? ¿cómo? No, perdón. Bueno, entonces, siguen entrando los compañeros. Quería darles la bienvenida. Esto es literatura francesa, la cátedra de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Les doy la bienvenida en nombre de la cátedra, que está compuesta por los jefes de trabajos prácticos y los ayudantes. El integrante también histórico de la cátedra, el doctor Sergio Dinucci, y la profesora, las profesoras Lucía Fogelfam, la licenciada Fogelfam, la licenciada Magdalena Arnoux y el licenciado Jorge Caputo, y la conformación de cátedra conmigo a cargo, eh, Walter Romero, y bueno, espero que tengamos una cursada interesante estos lunes de encuentro que vamos a tener hasta noviembre, siempre de 18 a 20 horas. Les pido que todos apaguen sus micrófonos, por favor, así podemos tener un mejor sonido. Igual siempre al final de la clase, por supuesto, después los habilitamos y vamos a permitir eh, preguntas de ustedes. Del mismo modo, también pueden escribir en el chat algún tipo de sugerencia y yo puedo, mientras voy hablando, levantarlo. Así que bueno, la constitución de cátedra ya se las expliqué. Este año dada la situación pandémica, estamos repitiendo el programa del año pasado, que fue un programa que nos dio muchísimas satisfacciones sobre disidencias sexuales, sobre subjetividades, la diferencia, en distintos autores, temáticas y libros y textos de la literatura francesa, que es nuestra propuesta para este año. Antes que nada, decirles que la materia históricamente, estoy hace muchos años en la cátedra, desde las finales de los 90, la cátedra siempre ha sido con examen final. Ya somos un poco una suerte como de elemento arqueológico dentro de lo que está pasando en letras en general en la carrera, pero bueno, es una materia, les quiero decir, con examen final, es decir que nosotros tenemos 2 parciales y un examen final a dar luego de terminar la cursada, cuando estén ustedes ya habilitados para poder rendirla. Eh, Han visto que el campus nuestro ya está habilitado, ahí espero que ya hayan podido ustedes matricularse. En ese campus tienen ya una calendarización de lo que va a ser todos nuestros encuentros de 18 a 20 y por supuesto todo el trabajo de los prácticos, que dado el contexto pandémico desde el año pasado, hay clases especiales, algunas 3 y en otro caso 4, según los temas, de cada uno de los jefes de trabajos prácticos y ayudantes de prácticos que se han dedicado a un tema específico, digamos casi monográfico, que siempre va en relación con lo que estamos dando en los teóricos, ¿no? En general el criterio de la cátedra siempre ha sido que, si por ejemplo en la primera unidad nosotros vamos a abordar el teatro de Racine, y vamos a abordar Bérénice, ustedes en el práctico vean otra obra del mismo autor. Es decir, esta posibilidad de ver 2 obras de autor para abarcar un poco más y poder profundizar entonces el estudio de un autor, de un momento histórico de la literatura, de un texto, de un imaginario específico de un autor. Así que siempre se va a trabajar en esa sintonía. Si vemos un determinado autor en teóricos, con un determinado texto, bueno, es posible que en prácticos vean otro libro o libros o textos de esos autores y esas
y esos momentos, digamos, literarios de la literatura francesa. No sé si se entiende esto, ¿no? No sé si lo entienden. La idea es que ustedes tengan una suerte como de texto satélite con el cual combinar y dialogar en relación al texto, a lo que ocurre en teóricos. Quiero hacer la aclaración ahora, y lo dejo muy en claro, siempre el final tiene que ver con los textos de teóricos. Se rinde sobre textos de teóricos, no sobre textos de prácticos. Les pido por favor que tomen nota. Ustedes pueden siempre hacer mención a lo que han visto en los prácticos, pero el examen final versa sobre el contenido y habilidades que estamos trabajando en los teóricos. De ahí parte todo. Y el núcleo del programa siempre debe ser el programa de este año que estamos viendo, ¿no? Y a partir de ahí, el abordaje que ustedes deberían hacer de los prácticos, así como van a hacer los ayudantes, tiene que ver específicamente con el eje de nuestro programa, que es la disidencia, la diferencia y la subjetividad distinta como hemos como arma el programa, en distintas unidades con distintos personajes, digamos, prototípicos. Entonces van a tener el profesor Dinucci clases sobre Racine, él se hace cargo de la unidad de Racine. Luego van a tener clases preparadas especialmente por la profesora Arnoux sobre Diderot, que va a ampliar el universo que vayamos a ver nosotros de Diderot. Luego están las clases que preparó el profesor Caputo sobre Guy de Maupassant, y entonces son clases que se adjuntan a lo que nosotros veamos en teórico, y finalmente la profesora Vogelfand le da, construye sus tres clases sobre Marguerite Duras. Dado que nosotros vamos a ver más autores y más textos en los teóricos, pero bueno, los 4 autores que ustedes van a trabajar en prácticos son, vuelvo a decir, Racine, Diderot, Maupassant, Duras. Y nosotros vamos a ver, por supuesto, esos autores y 2 más intercalados, acorde a un recorte cronológico, porque el recorte que vamos a hacer nosotros es cronológico, dado que esta es una materia que podemos llamar de alguna manera generalista, con esa pretensión un poco tremenda, que casi como un término médico, ¿no? Los médicos generalistas, los clínicos, digamos de alguna manera lo que nosotros pretendemos en este curso, hasta que se cambie el programa de estudios de la carrera de letras que estamos en ello, es dar un paneo, un panorama de la literatura francesa, bueno, desde sus orígenes, o por lo menos un panorama lo más abarcador posible. En este caso, dado el recorte, vamos a empezar en el siglo XVII. No empieza en el siglo XVII, por supuesto, la literatura francesa, pero nosotros vamos a empezar la del siglo XVII, el siglo XX, ¿no? Casi que en las postrimerías del siglo XX, empezando el siglo XXI, con un texto de la década del 90 de Marguerite Duras, una de las grandes escritoras del siglo XX. Y los 2 autores que yo voy a mechar dentro del programa son, en el siglo XIX, un poeta, Arthur Rimbaud, nada más ni nada menos que Rimbaud, y luego voy a dar Jean Genet Querelle. Esos textos, tanto Rimbaud como Genet, no tienen parangón en los prácticos, es decir, no van a estar acompañados por otros textos trabajados en prácticos, estudiados en prácticos, ¿no? Textos satélites, lo digo con todo respeto, como textos que acompañan, digamos, la lectura de los teóricos, ¿no? Dado que también el contexto es pandémico, los teóricos no son obligatorios, pero siempre es muy recomendable que ustedes los tengan, que ustedes los puedan ver. Las clases van a estar colgadas en YouTube, en el canal de nuestra cátedra de literatura francesa. Les pido por favor que se asocien, que se suscriban a nuestro canal. Las clases están únicamente colgadas durante el tiempo de la cursada. Luego de la cursada, inmediatamente, por una cuestión de derechos y de copyright y de algún tipo de uso abusivo de esas clases se retiran. Con lo cual recomiendo que si las quieren desgrabar, quieren tomar notas, las quieren bajárselas y tenerlas, lo hagan o lo vayan haciendo en el transcurso de la cursada, dado que luego no están disponibles por cuestiones, digamos, de derecho y digamos, de un criterio, digamos, de la cátedra. Las vamos a dejar a disposición de ustedes toda la cursada, terminada la cursada, con ese material queda fuera. De cualquier manera, como es una materia que nosotros ya rendimos, ya explicamos, también recomiendo y aprovecho que es una gran ayuda para unos queridos amigos que trabajan ahí en el entorno de Puan. Todo, por un lado, por supuesto, nuestro centro de estudiantes, que ofrece el material bibliográfico y todo el material teórico y crítico de la cátedra, que ustedes pueden conseguirlo, y también SIM, seguramente lo conocen a SIM, que está ahí, ¿no? A la vuelta de Puan. Seguro que conocen el sitio de Facebook, si no,
lo podemos facilitar, pero en SIM se puede vender, pueden comprar la materia completa con todos los materiales críticos, con toda la bibliografía y también los desgrabados de clase. Si no me equivoco, están los desgrabados de clase, no sé, no de la clase, no del año pasado, pero del anteaño, que también estamos en el mismo programa. Así que bueno, yo les recomiendo que tanto en el CEFIL como en el SIM van a encontrar el material. De cualquier forma, en el campus, gran parte del material nuestro va a estar en el campus, a disposición de ustedes. Igual yo siempre digo, y es muy importante resaltarlo, que es una materia también, como acabo de decir, generalista, con lo cual muchos de ustedes pueden llegar a ser principiantes, lo digo con todo respeto, digamos, gente que está empezando la carrera de letras, y hay otros que pueden llegar a estar terminando, porque esta es una materia que puede incluirse, digamos, como una materia del ciclo de grado, que cubra la rama de las literaturas extranjeras, o bien que alguno de ustedes esté terminando y entonces opte por esta materia como optativa justamente para terminar su especialización sobre literaturas extranjeras. Con lo cual es muy difícil, y les pido a ustedes tengan la sinceridad de decir, bueno, profesor, esto no lo vi, esto no lo entiendo, hay que reponer algún tipo de elemento, y ahí vamos a trabajar sobre un horizonte de expectativa un poco más amplio, que es el problema que siempre tenemos en esta materia. ¿A quién le estoy hablando? Bueno, nunca sé, y ahora mucho menos en el caso de la virtualidad, no porque las caras reflejen en qué estado están de la carrera, pero bueno, esto es aún un poco más difícil. Agradezco, ya que estoy de paso, a todos aquellos que gentilmente están habilitando sus cámaras y les veo las caras, que siempre es mucho más lindo que hablarle a un negro difuso que no sabemos bien qué hay del otro lado. Pero como esto entonces no es la clase, vuelvo a decir, el horizonte de expectativa nuestra es que todos podamos salir sabiendo, entendiendo un poco de alguna manera este panorama de la literatura francesa, que es en principio lo que propone la cátedra, lo que ha propuesto siempre históricamente, y como acabo de decir, ustedes saben que Letras está en un trámite de cambiar su plan de estudios, y entonces habría una posibilidad de que un año o en un cuatrimestre se dicte una materia como esta en términos generalistas, que dé un panorama de la literatura francesa, y luego una cursada más específica, focalizando en algunos núcleos o problemas un poco más específicos de la especificidad, digamos, de nuestro campo disciplinar. Todos los integrantes de la cátedra pertenecemos a lo que se llama la ALF. La ALF es la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona. Es una de las asociaciones más antiguas del país en términos de estudiar este campo disciplinar de la literatura francesa. Creo que quien nos gana son los estudios americanos, que son los estudios de literatura referidos al mundo de Norteamérica y de Canadá. Pero luego venimos nosotros con muchos años. Yo tengo la suerte de estar por segundo mandato como presidente, así que bueno, ahí todos los integrantes de la cátedra conformamos ese grupo, que son ellos y muchísimos otros profesores de las cátedras nacionales de literatura francesa de todo el país, que estamos nucleados. Lo digo en términos de que este campo disciplinar, si les llegara a ustedes interesar, es el campo de las literaturas extranjeras, y específicamente de la literatura francesa, un campo, digamos, muy rico y muy interesante para nosotros, sobre todo desde nuestra pertenencia al Río de la Plata, ¿no? No voy ahora a hacer historia de la literatura argentina, que por otra parte no es mi especialidad, pero ustedes saben que hay todo un marco, digamos, habilitado para pensar las relaciones entre Francia y Argentina, y entonces esta es una cátedra que tiene esas particularidades. Primero, es una cátedra que no se dicta en francés, como en otras muchas facultades del mundo, se dicta en español. Los textos van a ser leídos en español, los textos van a ser leídos en traducción, lo cual no impide, con los especialistas que tenemos, que muchos de ellos hagan referencias, por supuesto, al texto en lengua original, así que siempre es bienvenido, todos ustedes, algunos de ustedes que sepan francés o que lo tengan como lengua para leer, bueno, bienvenido. En alguna época, años A, yo tuve a cargo, cuando era ayudante, el práctico que leía de manera bilingüe. Había un práctico que se leía sí o sí de forma bilingüe. Bueno, pero quiero, antes que nada, aclarar esto. Desde el Río de la Plata nosotros enseñamos literatura francesa en español, y entonces lo que les digo es, en cuanto a, no son necesarios conocimientos de francés, pero por supuesto siempre son bienvenidos, porque como toda lengua extranjera estamos a merced de los desastres o los beneficios de la traducción, pero hay que cuidarse muchísimo de ello. Entonces yo recomiendo fehacientemente, por supuesto, la lectura de los textos en lengua original, más tratándose de alumnos de letras que se van a dedicar a ello. Bueno, evidentemente
la importancia del trabajo con la lengua original es inigualable, y entonces lo recomiendo fehacientemente para aquellos que puedan, digamos, hacerlo, ¿no? Y volviendo un poco al historial de la literatura argentina y francesa, ustedes saben que la literatura argentina en su protohistoria, ya desde los famosos viajes de Esteban Echeverría a París, donde él entra en contacto con los salones románticos, se hace ingresar al romanticismo del arte francés en la literatura nuestra, bueno, ahí directamente ingresa la relación de la literatura francesa con la argentina. Creo que hay un ruido de un micrófono, y entonces en esa relación se funda un diálogo que realmente persiste hasta nuestros días, que es esta idea un poco particular de que el Río de la Plata, y Argentina específicamente, tiene toda una francofilia que no se condice con, digamos, el resto de América Latina. Si todo el resto de la América Latina es una América Latina un poco más hispana, el Río de la Plata tiene una francofilia, digamos, manifiesta, que evidentemente funda de alguna manera la relación de nuestra literatura con Francia, y en este caso, bueno, de nuestra enseñanza desde Argentina, de la vasta, compleja e interesante literatura francesa. Lo que voy a hacer hoy sería una suerte como de clase inaugural, clase cero la podemos llamar, o va a ser el teórico 1, pero es una suerte como de clase cero. Las clases, vieron que el lunes próximo es feriado, por ende nuestra primer clase, ya entrando directamente en las unidades del programa, va a ser Jean Racine, así que ya doy, digamos, la tarea para el próximo lunes, el otro, ¿no?, después del feriado, que es la lectura de Bérénice de Racine, en la versión, bueno, en este caso pueden acusarme a mí porque el traductor soy yo, así que pueden vituperarme tranquilamente, o pueden rechazar esa versión. Es la de Bérénice, que hice el trabajo crítico, la edición crítica de Bérénice de Racine, que va a ser el primer texto que vamos a leer. Así que esa es la lectura, la primera tarea que hay que hacer para el próximo, dentro de 2 semanas, tienen bastante tiempo, y recomiendo aprovechar, ya que se trata de 2 semanas, de toda la bibliografía obligatoria. No está de más decir que la bibliografía obligatoria es aquella que tienen que ustedes conocer, profundizar, fichar, tomar notas y tener muy en claro. Yo la voy a citar, pero no puedo trabajarlo específicamente en clase, pero recuerden que esa es la bibliografía obligatoria que se va a pedir específicamente que ustedes comenten en los en los parciales y también en el teórico final. Por supuesto, bienvenido sea el trabajo con la bibliografía complementaria, que no por nada está puesta. Aclaro que, lo digo sin ironía, no somos dadores de bibliografía los profesores, no estamos acá para dar dadores de bibliografía, damos bibliografía, pero por supuesto la bibliografía también tiene que tener el marco, digamos, de la autonomía de ustedes como estudiantes universitarios, de buscar esa posibilidad hoy con las redes, o las bibliotecas están cerradas lamentablemente, pero les pido por favor que ustedes tengan acceso, busquen, rastreen algunos elementos de la bibliografía complementaria que siempre ayudan, y en este marco tan competitivo, por supuesto, mucho mejor, ¿no? Digo, en relación a que todos los que puedan abrir el campo de estudio sobre un autor o sobre un texto con el paso a la bibliografía complementaria, siempre va a ser muy beneficioso para nosotros. Y luego hay una bibliografía general en el programa, a la cual ustedes pueden apelar, son textos un poco más generales, pero que siempre sirven. Por ejemplo, si nosotros vamos a entrar directamente en el género del teatro, creo que está ahí el diccionario de Pavis, el diccionario del teatro, cualquier término teatral que yo pueda dar que ustedes no conozcan, bueno, recomiendo ir al diccionario de Pavis, de Patrice Pavis, uno de los grandes teatrólogos. Bueno, ese texto, ahí, digamos, pueden ustedes recuperar términos o algún tipo de elemento que yo pueda citar que no conozcan. Para eso está de alguna manera también la bibliografía general, a los usos que puedan ayudar a discriminar algún tipo de término o concepto que no tengan claro. Igual, por supuesto, siempre estoy acá a merced de las preguntas que puedan hacer. Sí, no sé si vamos a hablar, Carolina, específicamente de la francofilia, ¿no? Y filia parece como una suerte de así como medio de cosa perversa, ¿no? Me suena un poco francófila, ¿no? Lo francófilo, la filia, la amistad con Francia, digamos, ¿no? Pero no vamos a poder hablar de ello tanto, ¿no?
Bueno, habría, por ejemplo, en el caso de Duras, saben que Duras estaba relacionado con lo que fue el grupo de argentinos que estuvo en París en la época de los 80 y 70 y entró en contacto con ella. Hay libros sobre eso donde dan cuenta de la relación de Duras con algunos argentinos, así que bueno, podría ser interesante de trabajar, pero no vamos a, no es nuestra temática específica para trabajarlo. Sí, por supuesto, la podemos citar. Bien, dicho esto, hoy es la clase inaugural, dije la clase 0 o 1 de teoría único, teórico primero, pero quiero explicar un poco cómo va a ser la dinámica de los teóricos. Los teóricos van a ser en dípticos, es decir, vamos a dar para cada uno de los autores 2 clases. Para cada uno de los autores 2 clases. Es decir, Racine 2 clases, Diderot 2 clases, Rimbaud 2 clases, Maupassant 2 clases, Genet 2 clases y Duras 2 clases, ya en el límite. Esas son nuestras 13 clases, si no me equivoco. ¿Cuál es la dinámica que vamos a hacer? La primera clase de ese autor voy a dar un contexto, un panorama, una contextualización, una periodización, una historiografía en torno de dónde se ubica ese autor y ese texto en la historia de la literatura francesa, ¿no? Y luego, la segunda clase va directamente al problema del texto. Hacemos una cosa como de close reading, donde vamos a ir específicamente a la lectura del texto. Entonces les repito, cada vez la primera clase es de contexto y la segunda es más de abordaje del texto en sí, para que ustedes tengan la dinámica de cómo va a ser, ¿no? Por supuesto que a veces nos podemos exceder, a veces puedo pensar que el contexto no hay que trabajarlo tanto, trabajarlo más, bueno, pero en general, digamos, hipotéticamente nuestra voluntad es esa, de una clase contextual y una clase más de close reading sobre trabajo del texto. Con lo cual, para la segunda clase de cada autor, ustedes recomiendo, si pueden, leer, tener leídos, digamos, los textos. Por supuesto que siempre la explicación del texto o el comentario que vamos a hacer acá del texto va a resonarles mejor a ustedes. Lo digo dinámica de que ustedes se vayan también orientando y programando cómo va a ser la dinámica de clases. En el cronograma dimos unas fechas tentativas de parciales. Ténganlas en cuenta. Los parciales, por supuesto, dado este contexto, son los dos domiciliarios, son los parciales domiciliarios. Tomen nota, por favor, de esto, es muy importante. Los 2 parciales van a ser domiciliarios, los 2 parciales van a tener una extensión, digamos, acotada, y el sistema que usamos nosotros es el sistema de sajón de los papers. Va a haber un paper 1 y un paper 2, que es mal que suene que feo que suena esto en una clase de literatura francesa, pero bueno, la idea de los papers es, va a haber un paper sobre teóricos, donde yo propongo hay unas preguntas sobre los textos vistos en teóricos, los autores vistos en teóricos, y luego un paper 2, que va a ser específicamente de preguntas de práctico. Y el promedio de esos 2 va a dar la nota final del parcial. Esto va a ser tanto así en el primer parcial como en el segundo. ¿Se entiende, no? Los papers, una pregunta sobre teórico, y ustedes tendrán que desarrollar, y una pregunta sobre prácticos, con los textos que lleguemos a ver al momento del parcial. Si no me equivoco, estamos hablando de 19 o 10 por ahí, 19 de septiembre. Así que no tenemos mucho, tenemos un mes y algo, así que estén atentos a que por lo menos en el primer parcial van a entrar Racine y Diderot. Así que les recomiendo la lectura de esos 2 autores, porque son los que van a rápidamente ingresar en el primer parcial, y espero que en el segundo ingrese todo lo otro, si es que llegamos a Duras con mucho esfuerzo y voluntad. Porque a veces nos agarra también el tema de la, ¿cómo es? Del fin del cuatrimestre, y esperemos no tener ningún tipo de, bueno, dada la situación que ustedes saben que estamos viviendo, también puede ser que haya algún tipo de medida de fuerza, porque bueno, también está compleja la situación, digamos, de las paritarias y del problema salarial. Pero bueno, bien, hasta acá llegué con esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que puedan escribir en el chat y yo conteste. No hay ningún problema con usar otras versiones de las recomendadas. Justamente las versiones son recomendadas. Se va a citar sobre esas versiones. Pero si ustedes tienen una versión que no es recomendada y la pueden leer, no hay ningún problema. Siempre igual debemos de hablar de cuáles son las versiones, digamos, que tienen. Esperemos sean, digamos, versiones fidedignas o firmadas con nombre de autor, de traductor, ¿no es cierto?
porque bueno, de algunos textos, por ejemplo, de Una temporada en el infierno, de Un saison en enfer o de Maupassant, pueden encontrar versiones realmente muy malogradas, muy baratas, que no están a la altura, ¿no? Y yo creo que en ese sentido también, aún trabajando sobre traducción, tenemos que cuidar mucho el material que tengamos. Así que yo te diría, bueno, si tenés una versión, digamos, bueno, si querés después podés preguntarme o mandarme mails, no hay ningún problema sobre qué versión es, a ver si es potable o no. Nosotros recomendamos las versiones que están en el programa. Si tienen otras, nadie prohíbe la lectura, pero bueno, hay que tener cuidado qué es lo que uno tiene, ¿no? Bien. Sí, sobre todo no de tantos textos específicos sobre todo el problema me parece, lo van a tener con Rimbaud y con Maupassant, que son muy populares y que por ello hay versiones realmente pésimas o de mesa de saldo, no porque en mesa de saldo a veces uno encuentra cosas maravillosas, pero hay cosas, digamos, muy, muy, muy deplorables, hay que tener mucho cuidado ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y entonces voy avanzando. Bien, nuestras clases son de 18 a 20, dado que esto es difícil de sostener, digamos, el tema en la virtualidad, y ustedes tendrán, por supuesto, las clases colgadas, que se van a colgar, digamos, inmediatamente al momento en que empiezan los prácticos, que ustedes saben que empiezan desde la semana próxima, salvando el lunes, que también, bueno, por supuesto es feriado, así que van a tener los prácticos del martes al viernes de la semana próxima. Si no nos equivocamos, tenemos 112 inscriptos, entonces hay un cupo de 32 alumnos por cada práctico. Hasta 32 se puede, así que les recomiendo los que tengan situaciones o problemáticas de trabajo, etcétera. Igual ahora está todo muy, digamos, muy liberado a que ustedes puedan bajarse esas clases se pueden ver de modo asincrónico, ¿no? Con lo cual ustedes pueden sin problemas verlas en distintos momentos, ¿no? Pero les pido que tratemos de todo lo posible de ser equitativos con la inclusión a estos prácticos para que no se sobrecargue, digamos, el trabajo de los ayudantes. ¿Mm? Bien, dicho esto, voy a presentar el programa. Espero... no sé si lo ven ahí, lo tienen ahí, lo pueden ver, se puede ver. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, muchas sí. gracias. Bueno, muchas gracias por avisarme. Esto es el programa con los textos ahí en francés y las ediciones sugeridas, como volvemos a decir. Las ediciones sugeridas en general se consiguen en librería, algunas, ¿no? En general desde Rimbaud en adelante se consiguen todas, me parece. Es más difícil en el caso de Racine y Diderot de conseguirlas. Pero bueno, son textos que también los pueden tener a través del Centro de Estudiantes o también del CIN. La fundamentación de nuestro programa es la otredad y la extranjería en la literatura francesa como subjetividad de la diferencia, ¿no? El concepto de extranjería en el sentido amplio, es decir, como decimos ahí, excluidos, rechazados, negados, por etnia, por religión, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, digamos, todo lo que podrían ser, digamos, los soterrados, los caídos del sistema, los que han sido, digamos, marginados, ¿no? En el sentido casi griego del xenos, ¿no? El xenos, el que es afuera, digamos, de la égida, digamos, nacional, ¿no? O de algún tipo de égida, digamos, territorial, económica, sexual, étnica, etc. Así que de eso va a tratar nuestro programa específicamente, y sobre todo narrativas que entonces ponen en el tapete algunos de los elementos que nosotros llamamos las subjetividades de la disidencia, es decir, la mujer en tanto que extranjera, en tanto que marginada, los homosexuales, los extranjeros, los parias, los desfavorecidos, las trabajadoras sexuales, y ahí, digamos, por supuesto, hacemos un elemento abarcador. Eso puede significar no solo en términos de los personajes, digamos, literarios, al interior de la diégesis ficcional o lírica o teatral de esos trabajos que vamos a leer, sino también, por supuesto, de algún tipo de condicionamiento específico autoral, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de estos escritores
muchos de ellos también, digamos, marginalizados, luego llevados al canon, pero en un principio marginalizados, ¿no? Estoy pensando en Rimbaud y lo que significó, digamos, Rimbaud como joven provinciano que llega a París a instalar su poética, por ejemplo, y lo que eso significó, y por supuesto, bueno, el otro caso, digamos, también marginalizado de el poeta, digamos, ladrón, o el poeta, digamos, homosexual, el poeta chulo, ¿no? El poeta, digamos, prostituto que fue Jean Genet, los años que pasó en la cárcel, digamos, ahí también estamos trabajando todo un imaginario donde no únicamente estas disidencias tienen que ver con subjetividades que se construyen al interior de esas diégesis, sino también en cuanto a un problema del sistema autoral, ¿no? Y hasta podríamos pensar, por ejemplo, en Marguerite Duras, como una escritora siempre al margen de las corrientes, digamos, más estipuladas de la literatura francesa. Lo podríamos pensar en términos de Diderot también, por supuesto, pero deberíamos pensarlo. Pero ustedes tendrían que pensarlo esto en términos de un doble arnés. Son subjetividades de disidencia que muchas veces tienen que ver con problemas que van a estar específicamente al interior de las obras que vamos a ver, con sus narrativas de resistencia o de insumisión a todo este proceso, o bien de autores o fenómenos, digamos, más autorales, de escritores que están también ahí en una suerte como de borde o límite. En términos creativos, lo que hicimos es que cada unidad tiene un título referido al personaje, ¿no?, específico del cual se va a tratar. En el caso de la unidad 1 es Berenice, y en el caso de la unidad 2 es Suzanne, ¿no? En el caso de la unidad 1 es Berenice, esta mujer oriental que llega a Roma y que va a tener que ir a enfrentar, digamos, su destino, y luego Suzanne, una mujer que va a ser ingresada a un convento, y en ese convento, bueno, va a tener una suerte de padecimientos ahí encerrada, ¿no? Yo, para que ustedes vean cómo es el procedimiento, digamos, de por qué titulamos con esos nombres de los personajes las unidades. Y en el caso, se podrán ver, digamos, el único caso, digamos, singular, fuera de los otros personajes, que son Elizabeth, la joven prostituta de la obra Bull Suif de Maupassant, Querelle, que es el protagonista de la novela de Jean Genet, y por supuesto Ernesto, que es el personaje crítico, digamos, en La pluie d'été, en la lluvia de verano, el único, donde ahí hay una simbiosis muy particular, por supuesto, que tiene que ver en términos de cuál es el yo lírico que se está expresando en Une saison en enfer, en una temporada del infierno, sería el propio Arthur Rimbaud. Entonces le hemos puesto como con una ligera licencia, digamos, que es Arthur Rimbaud el que enuncia esa temporada del infierno, sabiendo que estamos trabajando sobre el tembladeral, efectivamente, de si, que por supuesto el yo lírico no es específicamente el autor, aunque tratándose de Une saison en enfer, por supuesto que mucha crítica lo sostiene que este texto es una autobiografía lírica, es una autobiografía velada del propio Arthur Rimbaud y de los días previos, los días de lo que se llama el drama de Bruselas. Bien, brevemente decirles que el programa es cronológico, con lo cual, y es un programa que, como ocurre creo en toda esta facultad, lamentablemente es un programa sobre todo más narrativo. Saben que esta facultad de letras, hay que decirlo, es sobre todo una facultad de narrativa, y no tanto de lírica y de teatro, que son géneros que son menos trabajados, menos estudiados, lamentablemente por nosotros, pero para dar un paneo de otros géneros, entonces pusimos en consideración arrancar con teatro, arrancar con dramaturgo, con drama, con Berenice, con una tragedia, y también incluir Une saison en enfer, que es lírica. Esos son los dos únicos textos que no son narrativos. Y luego, dentro de la narrativa, bueno, hay una novela epistolar, que sería la novela de Diderot, La religiosa, que vamos a leer, y luego tenemos una novela corta, un cuento largo, según como se ve así, Bull Suif, y luego dos novelas con Querelle de Brest y La pluie d'été. Creo que es un programa, nos podemos tirar un poco de flores, interesante, y decirles que es un programa cronológico, es decir, donde nosotros vamos a ver 4 siglos en un texto, ¿no? 4 siglos en un texto, en cada texto, perdón, un texto de cada siglo, o 2 textos de cada siglo. Vamos a ver, del siglo XVII, Berenice de Jean Racine, del siglo XVII, el gran siglo francés, o el siglo francés por excelencia, el que va a marcar, digamos, el registro de la lengua francesa y de instituir ahí, digamos, el punto
digamos, no porque sea un punto cero, sí, pero un punto medio donde la lengua francesa y la literatura francesa se constituye como tal, ¿no? En el Grand Siècle, que es el siglo XVII que vamos a presentar. Luego el siglo XVIII, con esta novela tan interesante, que ha tenido muchas versiones cinematográficas, por otra parte, un texto que ha sido muy validado en los últimos años, un texto prohibido que fue realmente validado y que hoy a la luz de algunos acontecimientos también interesa mucho. Sobre todo me ha sorprendido en los últimos meses de examen en la cantidad de alumnos que ha elegido la religiosa, ¿no? Que creíamos que era un texto que estaba un poco fuera del uso, digamos, académico. Luego vamos a ver dos textos del siglo XIX, y son dos textos breves. Fíjense que ahí vamos a trabajar un poco también sobre una brevedad, pero siempre la brevedad un poco opaca, o esta idea de la literatura francesa de tener obras escuetas, pero densas, decía Roland Barthes, ¿no? Esta idea como de libros escuetos, poco voluminosos, pero con una densidad o con una opacidad, como diría Sartre, mayúscula. Estoy hablando de Une saison en enfer, una temporada del infierno, y estoy hablando de Bulle Suif de Maupassant. Dos textos breves que ustedes creo que pueden trabajar de manera asequible, leer de manera asequible, no les va a exigir un gran volumen de lectura, pero sí un volumen de interpretación o casi, digamos, un gran desafío hermenéutico, ¿no? A punto tal que, no tanto en el caso, por supuesto no en el caso de Bulle Suif, pero sí en el caso de Une saison en enfer, se trabaja sobre también los imponderables de la lírica, es decir, la posibilidad de la lírica de no comprender cuál es la hermenéutica, digamos, en un texto opaco, o un texto que no da totalmente no da todos sus signos, digamos, posibles de interpretar, ¿no? Una idea como de libro que siempre nos está esperando en un futuro, un libro que todavía no acaba de decir aquello que tiene que decir. Creo que el texto más desafiante en ese sentido hermenéutico es, por supuesto, siempre la poesía, pensándolo de alguna manera, como diría de alguna manera la Cour Lagarde, el absoluto de la literatura, ¿no? Bueno, la poesía es el absoluto de la literatura, ¿no? Y por eso las dificultades, digamos, de comprensión que tiene. Y luego, visto esto, siglo XVII, Berenice, siglo XVIII, la religiosa, siglo XIX, un poeta y un narrador como Maupassant, y luego en el siglo XX dos autores muy particulares, muy interesantes, que son nada más ni nada menos que Jean Genet y Marguerite Duras. Una de las novelas claves del homoerotismo, una de las novelas gay más importantes del siglo XX, que es Querelle de Brest, y tenemos la suerte de que esta novela ha sido traducida hace poco por Tununa Mercado, una argentina, que la tradujo para Cuenco de Plata. Así que ese libro se consigue en las librerías, si lo pueden comprar, ojalá puedan, lo recomiendo. Y bueno, un poco por ello lo trajimos a la luz a esta novela. Y luego la otra novela es La Pluie d'été. La Pluie d'été, La lluvia de verano, es una novela también publicada por Cuenco de Plata que cierra un poco el ciclo final de la producción literaria de Marguerite Duras, y nos va a servir para pensar un poco la idea de la educación, la idea de la familia, de los caídos del sistema, a propósito de una novela, digamos, sobre un problema familiar, de alguna manera, para llamarlo, decirlo crudamente. Ese es nuestro programa, ¿no? Donde a la vez vamos pasando, por supuesto, como digo, el programa también es un pretexto donde tenemos que elegir textos, algunos claves, y textos que nos permitan pensar el contexto. Es decir, cuando veamos Berenice, vamos a ver todo el sistema teatral del siglo XVII, cuando veamos Diderot, vamos a pensar todo el sistema filosófico, y cómo Diderot entra en esa tríada, digamos, de escritores del sesgo, digamos, filosófico, el gran siglo de las luces, el Grand Siècle, el siglo de las Lumières, ¿no? Que es el siglo, digamos, de las luces, y cómo Diderot, junto con Voltaire, anticipado un poco por Rousseau, ¿no es cierto?, va a articular ese gran siglo que se piensa como siglo de las luces, y cómo entonces Diderot va a iluminar, usando la metáfora, esto. Luego el siglo XIX, con todos los problemas, digamos, sobre todo acá nos vamos a ir a la segunda mitad del siglo XIX, y la segunda, casi diría yo, el último cuarto del siglo XIX, son textos que van a ser publicados en la década del 70, de 1870, así que estamos hablando justamente ahí de textos concomitantes con los problemas políticos que van a ocurrir. En el caso de Rimbaud, un texto más referido
a una crónica, digamos, más autorreferencial, más algo que le pasó al propio Rimbaud, pero en el caso de Maupassant, directamente es un texto relacionado con un hecho concreto, histórico de la Francia de la época, que es la famosa y tétrica guerra franco-prusiana de 1870. Y luego, un texto que en su momento fue prohibido, que es el texto de Karel de Brest de 1947, texto directamente de la posguerra, un texto de posguerra, ¿no? Entre comillas, que ha tenido, digamos, todo un largo derrotero en relación a su publicación, y luego la década del 90, ya con una literatura francesa que empieza a desprogramarse de alguna manera, es decir, pierde esa centralidad que tiene con un libro, digamos, muy, muy fuerte en relación a las temáticas que aborda de Marguerite Duras, ¿no? Ese va a ser nuestro programa. Yo la verdad también quería decirles que, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. En verdad, en general las clases mías van a ser más bien clases orales, yo voy a explicar, ¿no? Específicamente todo de manera un poco oral, con algunas ilustraciones que pueda mostrar de algún momento, pero en general lo importante a mí me interesa la posibilidad del discurso, de la oralidad y de la escucha en estas clases. Bueno, dicho esto, voy a arrancar esta hora que nos queda con un cuadro de situación, si se puede así decir, de lo que entendemos por literatura francesa, o que trata, o de qué la va, digamos, la especificidad, digamos, de nuestro campo disciplinar en este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Carolina, no se vio, pero bueno, lo podés tener ahí. Yo creo, espero que todos tengan el programa ahí, eso ya hayan bajado, ¿no? Ahí van a poder ver todo lo que espero que lo tengan. Es un instrumento valiosísimo siempre el programa para dirigir las lecturas y para estudiar. No, ahí había una pregunta, hola Walter, sobre si la bibliografía depende de los prácticos, y para contestar eso, en realidad, bueno, vos ya explicaste cómo van a funcionar los prácticos. Los prácticos van a tener, cada docente va a dar un tema, y ese tema tiene una bibliografía propuesta. Después, además, en función de lo que cada una de los que llevamos adelante los prácticos hagamos, en el práctico van a ir surgiendo otras bibliografías que se van a ir sumando en cada comisión, pero la bibliografía de prácticos también está unificada porque está propuesta por cada unidad de prácticos, que son esas unidades temáticas que van a ir acompañando las unidades de teóricos, algunas unidades de teóricos. Bueno, yo soy Lucía Boffelfang, yo voy a estar a cargo del práctico de los lunes de antes del teórico. Ahí porque alguien pidió que nos presentáramos en la clase. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más respecto de eso. Yo el año pasado había hecho un video que está en nuestro YouTube y lo encuentran vía el campus, en el que explicaba cómo funcionaba la cursada. Es del año pasado, pero vale para esta porque vamos a funcionar del mismo modo, así que pueden ir a mirarlo, es muy cortito y explica un poco como el funcionamiento por si a alguien le quedó alguna duda, pero también estamos acá para despejar las otras que haya. Bueno, por supuesto, gracias Lucía, pero aclaro que por supuesto los ayudantes tienen la absoluta libertad de cátedra como para incluir algún otro de bibliografía adicional, que puede estar ya en la bibliografía complementaria del programa, puede ser una bibliografía. Saben que ahora estamos trabajando con planificaciones, digamos, abiertas, es decir, que si apareciera un texto que un ayudante considere oportuno, por supuesto lo puede incorporar y puede ser incluido dentro de la bibliografía, ¿eh? O sea que no es que tenemos que abocarnos, digamos, al programa, por supuesto, sí nos abocamos, pero eso no quita que pueda haber, digamos, bibliografía accesoria que cualquier ayudante en términos de libertad de cátedra aporta, ¿no? No sé si queda claro esto. Acá proponen si quieren presentar los profesores del práctico, si quieren aprovechar este momento, si tienen ganas, pero están ahí los colegas. Bueno, me presento, yo soy Jorge Caputo y voy a estar a cargo de la comisión de los martes a las 17:19, que arrancamos la semana que viene, recuerden eso, para los que ya notan. Bueno, yo soy Magdalena Arnú, voy a estar a cargo de la comisión de los viernes de 11 a 13.
De paso aprovecho para recalcar algo que señaló Lucía y también había señalado Walter. Van a ver que tienen una parte del teórico. Vieron que los prácticos son de 2 horas. Bueno, hay una hora que va a ser la hora en la que ustedes van a ver la clase asincrónica que ya fue grabada por nosotros, ¿no? Entonces esa hora, que probablemente vaya a ser la primera hora del práctico, ustedes la usan para ver esa clase asincrónica. Y la segunda hora del práctico sí es un encuentro en el cual discutimos, hablamos, bueno, obviamente sobre la bibliografía, obviamente también sobre la obra, etcétera, ¿no? En general, esa era un poco la idea. Puede ser que alguna vez nos pongamos de acuerdo y tengamos las 2 horas de práctico, tal vez previo a algún parcial, o bueno, en fin, eso se va a ir acomodando, ¿no? Vamos a ir charlándolo, pero en principio la idea era una clase asincrónica que ustedes van a ver, ¿no? Que van a tener colgada y que pueden ver en cualquier momento, y después una hora de práctico, que va a ser en la franja esa. En mi caso seguramente va a ser de 12 a 13, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso igual lo hablaremos la próxima clase. Bueno, y las clases como la de Jorge empieza así la semana que viene también. Bueno, y algo que no dijimos, Sergio, que no sé si anda por ahí, Sergio, si se pudo conectar, porque tenía problemas de conexión. ahí hay una pregunta, las clases sincrónicas no se graban, o sea, lo que nosotros grabamos es cada uno de nosotros, cada una de nosotras, además de la clase sincrónica con su comisión, va a dar uno de los temas, ¿no? Va a dar 3 clases grabadas que sí quedan en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden ver cuando quieran, les recomendamos que las vayan viendo a medida que avanza el cuatrimestre, porque de ese modo van a estar como a tema con las cosas que después vamos a ver en las clases sincrónicas. O sea, la idea es que las vayan viendo, que no las dejen para el final, aunque las vamos a dejar colgadas igual. De hecho, ahora, por ejemplo, ya tienen colgadas las 3 primeras, que son las que corresponden a las 3 primeras semanas, las 3 primeras clases que son las que grabó Sergio sobre la unidad de Racine. Y entonces Sergio va a dar la unidad de Racine, después Magdalena va a dar la unidad de Diderot, Jorge va a dar la unidad de Maupassant y yo voy a dar la unidad de Duras. Entonces esos van a ser clases que van a aparecer para todos, todas, todes, no importa qué comisión elijan, van a tener que ver esas clases hechas por cada docente. Y además van a sus comisiones en clases que son, bueno, más como de trabajo con el texto, bueno, hacemos otro tipo de trabajo y también de discusión en función también de algunas ideas directivas que se hayan planteado en esos videos que van a tener, que son como clases que funcionan más como, bueno, como una unidad, ¿no? Esas 3 clases de cada tema, y después en los prácticos sincrónicos hacemos otra cosa. Pero esas instancias no se graban, salvo alguna cuestión puntual de que haya semana de parciales y muchos no puedan ir, o que algún docente a lo mejor no pueda y la dé en otro momento, entonces la da con los alumnos que puedan ir en ese otro momento y la deja grabada. Bueno, o sea, no se me ocurre todo el repertorio de posibles inconvenientes, pero bueno, salvo alguna cuestión así puntual que se decida por alguna cosa grabar o porque se excedan el rato que le corresponde a la clase, bueno, ahí queda grabada, pero bueno, eso depende de las situaciones particulares de cada docente y de cada semana de clase. Creo que contesté todo, voy a mirar el chat porque me parece que hay. Una cosa, Walter, si me permitís, retomando lo que dice Lucía, piensen que el momento del práctico es muy importante, sobre todo también en un contexto como este, en el cual no hay tantas instancias de intercambio, ¿no? Directo y entre todos, ¿no? Y me parece que lo importante justamente no es mirar una clase donde otros preguntan y otros comentan, sino ir uno con las lecturas que ha hecho, con las dudas que tiene, ¿no? Con las ideas que uno tiene en la cabeza y no sabe si sí, si no, si otros las comparten o no. Entonces, el interés del práctico precisamente justamente es hablar, discutir, comentar, traer cosas, sobre todo traer lecturas, traer dudas. Walter hablaba de la bibliografía obligatoria, ¿no? Nosotros siempre observamos que muchos de los alumnos que se notan en francés son alumnos que han cursado muy poquitas materias y por ahí todavía no tienen el entrenamiento en la lectura de textos teóricos, bibliográficos, ¿no? Entonces el práctico es una instancia donde uno justamente aprende también un poco eso, ¿no? Ve cómo leen otros, ve qué leen otros en esos textos, ¿no? Cómo los relacionan con el texto literario, ¿se entiende? Entonces es un momento muy importante realmente. Entonces
grabar una clase de ese tipo no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es que uno trate de leer lo máximo que pueda para cada clase, ver esa clase asincrónica, ¿no? Donde un profesor expone a grandes rasgos algunas ideas sobre la obra, y con ese material que trabajemos todos, que discutamos todos en un clima que es mucho más, si se quiere, así como horizontal, ¿no? Ahí uno puede ir con dudas, puede ir, ¿no?, abiertamente con lo que uno no ha entendido, porque para eso está el práctico, ¿se entiende? Entonces grabar esas clases no tendría sentido. Y sí tiene mucho sentido que exista el práctico, y eso de traer, ¿no?, ideas, ¿no?, preguntas, comentarios, escuchar a los otros, etc. Por eso es tan importante que estén, ¿sí? Bueno, gracias. Y voy a arrancar entonces ahora específicamente con eso que les conté, que es, creo que Sergio no estuvo conectado, pero bueno, ahora tuvo un problema de conexión, no pasa nada, estaba con nosotros recién el profesor Dinucci. Voy a arrancar con tres relaciones en cuanto a bueno, esta es una literatura nacional. Ustedes saben que a partir de la construcción de los Estados-nación, evidentemente se ha pensado en las literaturas en términos de literaturas nacionales. Esto por supuesto que siempre hay que hacer un duelo respecto de esto, de pensar, digamos, que estamos hablando de una literatura específicamente en torno a un territorio y en torno a un Estado-nación, que es la construcción del Estado-nación, digamos, francesa. Con lo cual, estos escritores son escritores, digamos, que pertenecen a lo que llamamos el hexágono, es decir, el mundo de Francia específicamente. Hoy, por supuesto que esto varía a punto tal de que también puede ser considerado de literatura francesa algunos escritores de expresión francesa, pero que, por ejemplo, no son nacidos, digamos, en Francia, porque en ese sentido también, digamos, si Rousseau es suizo, por ejemplo, o Henri Michaud, nacido en Suiza, o Amélie Nothomb, nacido en Belga, bueno, son escritores de expresión francesa que de alguna manera la literatura francesa acapara, que es el mismo fenómeno que podríamos decir que ocurre en la literatura argentina, con autores como Horacio Quiroga, por ejemplo, nacido en Uruguay, u otros autores, digamos, nacidos, digamos, también en Uruguay, que han sido incorporados, digamos, al universo del imaginario de la literatura argentina, o en algún sentido de la literatura Río de la Plata. Con lo cual estamos hablando de una literatura nacional. Ahí tenemos las restricciones respecto del Estado-nación, y estas literaturas nacionales, como la literatura alemana, la inglesa, las que pueden ustedes cruzar en letras, tiene, digamos, se adscribe a la problemática, digamos, de una nación. Esto puede llegar a ser hoy, digamos, en el siglo XXI, un poco restrictivo esto. De hecho, ahora se piensa más en términos de literaturas comparadas, o en términos más de literaturas de expresión francesa, o más bien incorporando el amplio universo de lo que llamamos la francofonía. Saben ustedes que el francés es una lengua hablada en distintas regiones del mundo, incluido por supuesto América, ¿no es cierto? No solo en Canadá, sino también en la zona del Caribe, por supuesto en África, por supuesto en algunos países del Medio Oriente, donde hay tenido una tradición importantísima. Estoy pensando por ejemplo en Líbano. Ha sido por supuesto lengua franca diplomática por años, y aún hoy sigue siendo la lengua de la diplomacia. Es decir, que en estos términos podemos hablar de todo ese universo que se llama la francophonie, y entonces podríamos llegar a abarcar un poco más. Pero bueno, nosotros tenemos siempre este tipo de título de una materia, nos restringe al universo del hexágono, y entonces ahí es donde tenemos la problemática en torno a la discusión de las nacionales. Pero es, por supuesto, para nosotros conforma un grupo de literaturas extranjeras, es decir, con lo cual nos caben las coordenadas de la ley en torno a que estamos estudiando una literatura extranjera, una literatura escrita en otra lengua, y con esa salvedad que yo había dicho ya, de que dentro de las literaturas extranjeras, por supuesto, al lado de la literatura alemana, o bueno, salvando Borges, al lado de la literatura inglesa, la literatura francesa creo que tiene una impronta mucho más cercana con la literatura argentina, me permito decir. Ya lo dije en términos de Esteban Echeverría, pero podríamos seguir, digamos, lo puedo pensar, digamos, en términos de, bueno, en el siglo XIX ni hablar lo que fue todo el modernismo latinoamericano, y cómo el modernismo latinoamericano ha sido pensado prácticamente desde la crítica como un símil de los movimientos justamente
simbolistas y parnasianos, ¿no? Borges lo dice un poco en broma, casi dice que Rubén Darío y todo el grupo de los modernistas hacían calcos, digamos, de la poesía francesa, ¿no? De la poesía francesa de los poetas malditos, ¿no? Es decir, que ahí hay una impronta casi americana, ¿no? El modernismo es el primer movimiento auténticamente americano, pero con un sesgo, digamos, francés muy grande. Estoy pensando, por ejemplo, en la participación argentina en ese movimiento modernista, como el caso de nuestro primer gran escritor profesional. Estoy pensando en Leopoldo Lugones, ¿no? Y así podríamos seguir, podríamos hablar del naturalismo argentino y el impacto de Zola, por ejemplo, en las llamadas novelas naturalistas finiseculares de la literatura argentina del siglo XIX, ¿no? Bueno, me salté un poco ahí expresamente exprofeso a Sarmiento, también habría relaciones muy fuertes, digamos, con Francia. Pero bueno, para decirles nada más las relaciones que hay en el siglo XIX, que no es el motivo de nuestra clase, pero para decirles que en el siglo XX, por supuesto, a partir de, por supuesto, de Victorio Ocampo y de la importancia de Victorio Ocampo y las relaciones con Francia, bueno, ahí hay todo un trabajo de escritores, algunos exiliados voluntariamente y otros exiliados políticamente, algunos que han elegido la patria francesa o no, pero bueno, hay una pleyada de escritores que se han ido a Francia y desde ahí han producido una obra. Creo que el caso más singular, por lo menos dentro de los escritores del boom latinoamericano de la década del 60, por supuesto está el caso, digamos, de Julio Cortázar, ¿no? Para quien la relación entre París y Buenos Aires es una relación, digamos, indiscutida. Y luego, bueno, podríamos hablar de otros escritores tan importantes como Juan José Saer o Héctor Bianchotti, para dar dos nombres, ¿no? Alguien que elige, digamos, el destino de Francia y desde ahí escribe, como Saer, o Héctor Bianchotti, un escritor no tan conocido y no tan exhumado, pero que sin embargo debo citar porque es el escritor argentino que perdón, dicho, ya murió, pero ocupó un lugar dentro de nada más ni nada menos que de la Academia Francesa de las Letras. Y ahora podríamos seguir, por supuesto, ello con lo que dije, el momento de los 80 de la Internacional Argentina, muchos exiliados de la dictadura argentina que fueron a Francia y desde ahí produjeron, entre ellos un autor franco-argentino como Coppi, ¿no? Y ahora, bueno, lo que está ocurriendo ahora específicamente también, los escritores argentinos que han emigrado a Francia, que están ahora, estoy pensando en Eduardo Berti, por ejemplo, estoy pensando en Ariana Harwitz, estoy pensando en Edgardo Scott, estoy pensando en Diego Vecchio, ¿no? Estoy pensando en Paula Klein, los autores que están hoy produciendo desde París, escribiendo en español, ¿no? Y que hoy son, digamos, de alguna forma parte de lo que es el micromundo, digamos, de las literaturas emergentes hoy que producen en Francia. Bueno, el caso de Berti es muy particular también, porque Eduardo Berti, por ejemplo, logró incluirse, está como integrante de un grupo literario muy importante de vanguardia francesa, que es el grupo Oulipo, O-U-L-I-P-O, el Oulipo. Es un argentino que está metido ahora en el grupo Oulipo, acá con la profesora Arnoux, que lo ha entrevistado el año pasado, si mal no recuerdo, para Lenguas Vivas. Fue muy interesante su intervención, y es un escritor, digamos, que bueno, hace unos años se está produciendo, digamos, desde París. Es decir, que la historia de la relación entre Francia y Argentina no ha terminado, sino que sigue con estas producciones de argentinos que viven ahí. Bien, ahora voy específicamente al problema de la literatura francesa, en un paneo rápido que quiero dar. Primero, que es una literatura muy vasta, ¿no? Alguna vez nos dijeron que es una literatura, digamos, casi infernal, casi inabarcable, con lo cual estamos dándonos cuenta que este campo disciplinar es un campo complejo. Para todo aquel que se quiera dedicar, hay zonas de iluminación. Barthes decía momentos de lectura, podríamos decir momentos de investigación sobre algunos momentos de esta literatura que es muy vasta. Nadie es especialista en toda una literatura, sino que hay, yo podría decir, un poco más siglo XIX y un poco más siglo XX. Bueno, cada uno, y acá también los ayudantes y la gente de la cátedra también tiene sus especificidades, siglos preferenciales que investiga más específicamente, porque en el caso de la literatura francesa estamos hablando de una literatura que abarca desde el medioevo hasta nuestros días. Es decir, que estamos hablando de una literatura vastísima, ¿no? Una literatura que tiene ya fenoménicas proto-augurales, líricas, desde el siglo X, del siglo XI, digamos, hasta nuestros días, que estamos hablando de una literatura muy extensa en relación a la literatura argentina. Y esto la vuelve de alguna manera inabarcable. Con lo cual, bueno, nosotros encima hemos dejado otros siglos fuera, que no vamos a ver en nuestro programa, pero quiero decir que es una literatura de siglos muy vasta, y esto también tiene sus beneficios, por supuesto, que es una literatura rica
de alguna manera, algunos dicen una de las más ricas de Europa, ¿no? Espero que no nos estén escuchando los especialistas de otras literaturas, pero es una de las literaturas más ricas de Europa. ¿En qué sentido es rica? ¿Cómo se funda la riqueza en la literatura? Bueno, sobre todo en autores, textos y géneros, diríamos, y subespecies genéricas. Es muy difícil que no encontremos algún tipo de subespecie genérica dentro de la literatura francesa. Tengo tragedia, tengo comedia, tengo entremés, tengo auto sacramental. Aún dentro de las ramas, digamos, de la literatura puedo encontrar grandes momentos o archigéneros, como decía Gerard Genet. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Berenice vamos a trabajar la tragedia. Bueno, ahí tenemos la tragedia neoclásica, la tragedia del siglo XVII, del Grand Siècle, que puede tranquilamente pararse frente a otras fenoménicas como, bueno, el teatro isabelino en Shakespeare o el teatro ático griego, ¿no? Es decir, y esto podría ocurrir no tanto con este archigénero que sería la tragedia, sino con hasta géneros otros o subespecies de esas grandes ramas genéricas, ¿no? De lo que llamaba también, hablando de Genet, la rosa de los géneros. No sé si han visto alguna vez, en su libro Ficción y Dicción, él hace una rosa de los géneros, es decir, a partir de la supuesta tríada, ¿no es cierto?, planteada por Aristóteles, narrativa o la épica griega, el epos griego, lírica, ¿no es cierto?, o la idea de la lira griega y el teatro, ¿no?, griego, de esas 6 ramas supuestamente posibles de la tríada, digamos, genérica aristotélica, va a abrir Gerard Genet toda un vasto círculo, es muy interesante de ver, donde él va desligando cómo se abren de estas categorizaciones los archigéneros, lo que él llama los archigéneros, como el caso de la tragedia, y los géneros, digamos, subsiguientes a la tragedia, por ejemplo. La tragicomedia, por ejemplo, sería una derivación de la tragedia específicamente, o algunas tragedias, digamos, que puedan ser caracterizadas con algún tipo de adjetivo, por ejemplo, algún tipo de tragedia lacrimosa que existía y que ponía especial énfasis en lo que se llamaba en el siglo XVIII el problema de las lágrimas, ¿no? El problème des larmes, ¿no? Bueno, entonces, una literatura es rica en autores, es muy difícil no tener un autor de algún tipo de género específico en la literatura francesa, y esto la vuelve compleja, genérica, y tratándose, por supuesto, de una literatura tan vasta, también tenemos el problema que nosotros no vamos a dedicarnos, porque no vamos a hacer un trabajo, digamos, tan lexicográfico, que es el problema de los estados de la lengua. Los estados de la lengua, ¿no? Yo, si voy a estudiar la lengua francesa del siglo XVII, no es lo mismo que la lengua francesa del siglo XIX, por supuesto, ni la lengua francesa del siglo XX. Por supuesto que el siglo XVII es un momento capital, porque ahí se va a establecer, digamos, prácticamente la norma. Hay un momento en que los estados-nación definen el estado de una lengua, digamos, para compartir en los estados-nación. El caso más espectacular y más tardío, por supuesto, debe ser el caso, digamos, de Italia, ¿no? Cuando Italia, digamos, y a partir de la Academia de la Crusca, define al italiano como la lengua que sale, evidentemente, de la Toscana, ¿no? A partir de los trabajos, digamos, dantescos, y lo que hace Dante de la transformación, de decidir escribir directamente en la lengua vulgar y vencer, digamos, el pasado, digamos, latino, el pasado romano, ¿no? Esa asunción de la lengua toscana, en el caso de Italia, es el momento en que la lengua, digamos, desde el centro provincial, digamos, de la Toscana, define, de alguna manera, el estado de la lengua y define prácticamente el italiano. Por eso, si yo leo Dante hoy, si yo sé italiano, evidentemente, bueno, voy a tener el estado de la lengua, por supuesto, de 1265, que es el momento de la aparición de la Divina Comedia, pero bueno, no voy a tener mayores dificultades para entender una lengua que de alguna manera está asido, en eso, otra de las operaciones más que hace Dante, de alguna manera canonizada. Ese momento, ¿cuándo se hace en Francia? Bueno, se hace en el siglo, digamos, XVII, no porque el francés ya esté, no esté, digamos, diversificado, pero no está unificado, y justamente es el siglo XVII que va a provocar la normativización de esa lengua, como esa lengua, a partir de los aparatos de poder que vamos a ver en la próxima clase, se unifica, y entonces el estado de la lengua es el estado de la lengua del francés del siglo XVII, ¿no? Alguien con estudios más o menos medianos del francés puede hoy tranquilamente comprender, o por lo menos valiéndose de algún diccionario, si uno es extranjero o no es nativo, el estado de la lengua del siglo XVII, que es el estado de la lengua que va a usar Jean Racine en sus obras, ¿no? Dicho esto, no podemos desconocer que en esa larga historia de tantos siglos, desde la Edad Media hasta nuestros días,
hay un momento, ¿eh? Borges decía que hay literaturas que tienen siglos, ¿no? Por ejemplo, Borges decía que la literatura española del siglo XIX es un desastre, por ejemplo. Hay siglos menores, mejores y peores. Bueno, es muy difícil encontrar un género, un siglo malo en la literatura francesa, ¿no? Pero algo importante decir es que en esa larga historia hubo un momento, acaso, en que la historia de la literatura, si así se puede pensarlo, ¿no? Antes había materia sobre la historia de la literatura universal, había un momento, digamos, podemos hablar de un largo momento francés, que coincide prácticamente con el acceso o la irrupción, digamos, de la modernidad alrededor de los años 1856-1857. La crítica, sobre todo Walter Benjamin, define ese hecho por el momento en que van a juicio dos libros muy importantes, que son Madame Bovary de Flaubert y Las flores del mal de Charles Baudelaire. Madame Bovary y Les fleurs du mal, los dos textos van a romper la autonomía de la literatura y van a ser juzgados, ¿no es cierto? Ese juzgamiento, casi como armar una suerte como de dique de la modernidad, a la vez provocan un sismo a mediados del siglo XX, del siglo XIX, crean o constituyen esta idea que ha sido muy trabajada, que es la idea del París como centralidad como un lugar central de la modernidad, ¿no? Esto se lo debemos, por supuesto, a los trabajos en el libro de los pasajes, o a la París, digamos, como capital del siglo XIX, ¿no? La idea, los trabajos de Benjamin sobre la modernidad y París, y también algo que, para traerlo un poco más a los días, a un crítico que a mí me interesa mucho, que es geógrafo, David Harvey. No sé si lo conocen a David Harvey. Hay que leer a David Harvey porque él define la modernidad parisina a partir de la década del 50, ¿no es cierto? Estudiando los trabajos sobre Balzac, sobre todo trabaja mucho sobre Balzac, ¿no es cierto? Y sobre las modificaciones que ha ocurrido en la ciudad parisina, ¿no? Con la aparición del barón Haussmann, ¿no es cierto? Y la apertura de los grandes boulevards de París y la destrucción del París prácticamente en su sentido cartográfico medieval, y la aparición de la ciudad en sentido moderno. Y como la aparición de la ciudad en sentido moderno permitió, digamos, otro tipo de recorrido sobre la ciudad, sobre el problema de la multitud, sobre el problema del flaner, sobre el problema, digamos, de la relación muy fuerte entre polis y subjetividad, que va a ser un tema, digamos, crucial. Lo que estoy diciendo es que de 1850, 56-57, dando por terminado, digamos, el movimiento romántico, aunque va todavía a ser de alguna manera subsidiario, con la irrupción del realismo y con la irrupción, digamos, del simbolismo, o las dificultades que tenemos para definir a Baudelaire, si Baudelaire es un tardo romántico o es un protosimbolista, bueno, con esas definiciones complejas, ¿no? De si Flaubert es un realista o en verdad el realismo es una anomalía en Flaubert, pero en esas tensiones, en ese sismo, en ese dique alrededor de los años 50, es que se funda la centralidad de París. París como el faro, digamos, de la modernidad literaria. Y esa modernidad literaria, algunos dicen que con flujos y reflujos de sus modernismos, de sus vanguardias, de sus movimientos, porque los tiene, va a continuar hasta 1980 con la muerte de Jean-Paul Sartre. Es decir, ahí termina el último autor faro. Fíjense cómo nos vamos, de 1856 a 1980. Tomen, por favor, este periodo de periodización que me sirve para catapultar aquello que una crítica como Pascal Casanova define como la République des Lettres, la República de las Letras. Y a partir de 1980, la literatura francesa se desprograma, y la literatura francesa deja de tener esa centralidad y va a tomar otro matiz. ¿Qué pasa en estos años? Bueno, París es digamos, la forja, de alguna manera, de la cultura de Occidente. Algunos dicen que ese centro pasó en algún momento a Nueva York, algunos dicen que se fue un poco a la mitad de Europa. Hay momentos, digamos, en que esa primacía, digamos, parisina puede ser compartida con otras capitales, por supuesto, donde la modernidad empieza a circular. Nueva York, estoy pensando en Dublin, o estoy pensando en Trieste, etcétera, ¿no? Pero en definitiva hay un bloque muy importante temporal en que París ocupa ese espacio. Cuando digo París, digo la literatura francesa y la producción de la literatura francesa. Y esto también tiene que ver con los medios de producción de la literatura, es decir, que París va a transformarse también en una usina, esto es importante, una usina de conocimiento, sobre todo de otras literaturas, en tanto que es una membrana de contacto que permite hacer conocer a Occidente otras literaturas. París ha sido clave, por ejemplo, para nosotros,
Nosotros hemos leído traducciones de los rusos, Dostoyevsky y Turgenev, lamentablemente, no venidos del directo del ruso, sino venidos del francés. Es decir, trasvasado por la literatura francesa. Ahí vemos que Francia fue una aduana, Francia fue una gran membrana de literaturas del Oriente, de literaturas del Asia, de literaturas eslavas, de las literaturas de la Mittel Europa, algunas trasvasadas al francés y francés como lengua franca al mundo. Esto también termina como gran usina, yo diría que terminó un poco antes, de 1980, ya hacia 1970, esta usina terminó y ahí, digamos, pierde esa centralidad la literatura francesa que no tiene, ¿no? Esta centralidad no la tiene la literatura inglesa, no la tiene la literatura alemana, no la tiene la literatura italiana, con todo amor y respeto. En verdad, no porque nos queramos, digamos, hacer cargo de esto, pero estamos hablando de una literatura de una centralidad inigualable. Es decir, que París va a ser aduana, ¿no? Y a la vez va a crear todos estos fenoménicas también, porque aparte hay un problema político aquí, como Francia, la Francia colonial del siglo XIX, va a establecer esos dominios de ultramar que, por supuesto, van a tener una repercusión, digamos, directamente en la literatura del siglo XX. Todo aquello que se forjó en términos de Francia como Estado colonial, como Estado dominante, como Estado destructor, digamos, de culturas, hay que decirlo también, todo lo que se sentó en las bases del siglo XIX, Rimbaud, nosotros vamos a ver Rimbaud en su viaje a Abisinia, en su viaje a África, ¿no es cierto? El primero en enviar a las revistas de geografía la primera visión de algunas imágenes del África colonial, digamos, y de los avances de los franceses sobre los dominios, digamos, de ultramar. Esto se va a repercutir directamente en el gran fenómeno de la posguerra, que es el fenómeno de la guerra de Argelia, por ejemplo. No vamos a ver a Camus en este programa, pero al ver Camus con su novela una novela como El extranjero, que podría haber entrado tranquilamente en este programa, ¿no es cierto? Ahí va a mostrar las tensiones entre el mundo, digamos, colonial de los nativos bereberes, de los nativos argelinos y de los franceses nacidos en Argelia, de padres franceses, lo que se llama los pieds noirs. Y ahí está todo el conflicto, y eso va a generar un conflicto, diría yo, hasta nuestros días. ¿No saben ustedes lo que ha pasado en la última rentrée? La rentrée es cuando en septiembre, después del verano, se largan las grandes novelas al mercado en Francia. Es la época del septiembre, es muy importante. Por ejemplo, el año pasado, durante la pandemia, hubo 12 novelas con la temática sobre la guerra de Argelia. La guerra de Argelia no acabó. Hay 12 novelas que han vuelto como si fuera nosotros, volver sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Para hablar de un hecho, digamos, capital de nuestra historia, ¿no? Bueno, como si volviéramos a 1982 con las Malvinas, ellos han vuelto al problema de la guerra de Argelia. Y esa herida no termina, esa herida está presente, ¿no? No hay más nada que tomar el subte en París para darse cuenta que todos los venidos, los franceses de origen africano, están presentes en la sociedad, pero no tienen una representatividad tal como la que vemos en la vida real, digamos, parisina. Lo digo en términos, digamos, de conflicto en torno de la construcción, digamos, de una Francia que nos quieren vender, por supuesto, republicana, abierta, cosmopolita, y que sin embargo tiene serios problemas al interior de su Estado-nación para absorber a estos franceses nacidos en sus ex-colonias. Sí pierde la centralidad Francia, ¿no? Sin embargo, debemos decir, en el siglo XX, y voy a caer ahora en una cosa siempre muy vapuleada, que es el premio Nobel. La Francia es el país que más premios Nobel tiene durante el siglo XX. No recuerdo ahora si son 7 u 8, pero bueno, es muy importante, bueno, por supuesto, Gide, Frédéric Mistral, Henri Bergson, los últimos, Modiano, Patrick Modiano, Leclésio, es impresionante, es el país que más tiene. Cuando pensábamos en 1980, entonces vuelvo a decir, a partir de la muerte del autor faro, que sería Sartre, autor que encarna la inteligencia francesa, digamos, ¿no? Padre del existencialismo, cuando muere él, sin embargo, luego de ahí tenemos otros premios Nobel. Quiere decir que la literatura francesa no ha perdido, por lo menos para, digamos, la Academia Sueca, que corta un poco el bacalao de la bolsa de mercados de valores de la literatura, sigue de alguna manera construyendo campo, ¿no? Por ejemplo, con la obra de Leclésio, no sé si lo conocen, o Patrick Modiano, ¿no? Que son dos autores, digamos, contemporáneos, vivos. Hay 2 premios Nobel vivos. Francia tiene la posibilidad hoy de tener dentro de su campo literario 2 premios Nobel que están vivos, ¿no? Y ni hablar, decirles que
hay escritores franceses que por supuesto están todos los años ahí en la nómina. Estoy pensando en Pascal Quignard, o estoy pensando de mi querido Pierre Villon, a quien tuve la suerte de presentar cuando vino hace 2 años a Argentina. ¿No? Pierre Villon está hace años, hace más de 8 años, está en la lista de los candidateados al premio Nobel. Bien, en esta facultad nuestra se hizo eco, ¿no es cierto?, en la década del 90, de un gran debate propuesto a partir de un crítico estadounidense que ustedes seguramente conocen, Harold Bloom, ya fallecido, Harold Bloom, ¿no? Harold Bloom, en un texto muy importante, The Western Canon, el canon occidental, define, de una manera un poco como si fuera un mercado de la literatura también, cuál es la centralidad del canon de la literatura occidental, y ahí acomete una operación de lectura que siempre es muy interesante. De hecho, en esta facultad se produjeron 2 libros sobre ese canon, 2 libros sobre el debate del problema del canon. Saben que el problema del canon es, bueno, ¿cuáles son los textos más importantes? Como si la literatura fuera una suerte de mercado. A ver, el ranking, ¿no? De nuevo, de la literatura. Es patético, pero esto ha ocurrido desde siempre. Desde siempre. Están los albores, digamos, de la literatura, de alguna manera. Mi tesis de doctorado refiere sobre una obra capital de la literatura, Ranas de Aristófanes. ¿Qué pasa en Ranas de Aristófanes? Porque es un punto nodal de la crítica literaria. Se dice que la crítica literaria nace o bien con, por supuesto, la poética de Aristóteles, donde él define los elementos de la tragedia, que nosotros vamos a ver en la próxima clase en Racine, define los elementos de la peripecia, la anagnórisis, las unidades temporales, en qué consiste la tragedia en cuanto a la unidad de acción, etc. Esa podría ser una posibilidad desde el comienzo de la crítica literaria. La segunda sería el banquete de Platón, ¿no? El lugar de la mímesis, y qué lugar ocupan los poetas en la polis griega, cuál es el lugar de la mímesis, qué sentido tiene la representación literaria, y por qué los poetas son los falsarios, por qué los poetas deben ser echados como vendedores de ilusión de la polis griega, que necesita realidad, enfrentado al problema de la mímesis, tema que ha sido, digamos, debatido, digamos, desde la antigüedad griega, y ha llegado hasta el libro de Auerbach, clave, ¿no?, que le pone a su título, a su texto, digamos, escrito prácticamente en la diáspora y en el exilio, Mímesis, de Erich Auerbach, texto que supongo que todos como estudiantes de letras deben tener muy leído, o algunos capítulos muy sabidos, porque ahí está, digamos, una suerte de suma de la literatura, ¿no? Luego de Curtius, bueno, de alguna manera el texto de Auerbach es un texto clave. Pero el tercer texto es Ranas de Aristófanes, y el texto Ranas de Aristófanes directamente es: la polis griega carece de un poeta consagrado que pueda hablar de los males de la ciudad y los problemas de la realidad. Y entonces, directamente, van al infierno en busca de los poetas fallecidos. Hay 3 ahí, está Sófocles, Esquilo y Eurípides, la tríada griega, que nosotros vamos a recuperar en Racine, porque todo el teatro de Racine, de alguna manera, pretende ser una continuación del teatro griego de la tragedia ática del siglo V a.C., entran en una catábasis infernal, van al infierno, y ahí, bueno, Sófocles ya no está, digamos, a merced, pero están los 2, Esquilo y Eurípides, y ahí empieza la literatura comparada. Tac, tac. ¿Quién hace el mejor, cuál tiene el mejor verso, Eurípides o Esquilo? ¿Cuáles son los versos más pesados, Esquilo o Eurípides? ¿Quién escribe el mejor prólogo, Esquilo o Eurípides? Y ponen directamente una balanza. La gente se muere de risa. Ya en la antigüedad griega se moría de risa. Ponen una balanza en el escenario y se pesan los versos. Este vale, este no. Este es mejor que el otro. Esto está en la crítica literaria, y finalmente, en última instancia, lo que hacemos, que es evaluar, ¿no? Ahí están todos los aparatos de poder de la literatura para definir: este escritor sí, este escritor no. Bien, entonces, bueno, volviendo a eso, lo que hizo Harold Bloom, casi estableciendo una idea comparativa un poco tétrica, es proponer que la tríada sobre la cual se funda, de alguna manera, Occidente, es Dante, Cervantes y Shakespeare. Repito, Dante, Cervantes y Shakespeare. No está Goethe, no está Molière, no hay un alemán, no hay un francés. El corpus central es Dante, Cervantes y Shakespeare, y por supuesto Bloom, por cuestiones también, digamos, de su pertenencia sajona, define que si a él lo apuran, como diría Viña, si me apuran, ¿no? Cuando dijo esa frase tan maravillosa Viña, si me apuran, Walsh es mejor que Borges, si me apuran, me quedo con Shakespeare. El centro del canon es Shakespeare, y chao. Bueno, acá
fue un gran, tremendo golpe, sobre todo para el corporativismo francés. Los franceses son muy corporativistas en términos de que son muy también, y tienen con qué, ¿no es cierto? Tienen un gran, diría yo, egotismo, un gran ego en relación a sus escritores y a su producción literaria. Es un país literario. Borges decía, si hay un país literario, es Francia. No es Inglaterra, ni es Italia, ni es Alemania. Si hay un país literario, ese es Francia. Aún Borges desde su anglofilia, ¿no? Debía reconocer eso en varios prólogos. Creo que lo dice eso en el prólogo a Voltaire, a los cuentos de Voltaire. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos específicamente que no hay ningún francés. En el capítulo que Bloom le dedica a Francia, van a ver que él dice, bueno, Francia no tiene un autor, pero tiene muchos. Tiene Proust, tiene Voltaire, tiene Rousseau, tiene Molière, tiene Racine, tiene Proust, bueno, vuelvo a decir, pero tiene muchos grandes nombres, ¿no? Pero bueno, acá creo un problema respecto del canon y el contracanon. Un debate que nosotros podemos llegar a dar, ¿no? Porque hay algunos, digamos, autores canónicos y otros contracanónicos en nuestro programa. En general, ya hoy, digamos, todos son canónicos, dado los ríos de tinta que ha producido de texto crítico cada uno de ellos, pero bueno, es algo que tengo que explicar acá de alguna manera, ¿no? Espero que esto sirva para que pensemos el lugar que ocupan estos autores y estos textos elegidos, cuál es el lugar que tienen, ¿no? Ahora me voy a dedicar a algunas peculiaridades muy rápidas y muy, digamos, didácticas de la literatura francesa. Van a escuchar desde Brunetière, desde Sainte-Beuve, que son dos críticos muy importantes de literatura francesa, que la literatura francesa es una literatura, digamos, moralista, una literatura donde el problema de la moral, tanto de la moral del mensaje como la moral de la forma, es muy importante, en términos sartreanos, la moral del mensaje y la moral de la forma, lo que se quiere decir con los libros y lo que la forma que trabaja, ¿no? El develamiento que hay sobre el problema de la forma en la literatura francesa. ¿Qué entendemos por literatura moralista? Entonces una literatura que muestra, que es didáctica, que quiere llevar adelante un mensaje, ya sea del orden del contenido de lo que dice, sino también del problema de la forma y fondo, para ir a una base, digamos, bastante clásica, ¿no? Que podríamos llamar fábula y ficción, o bueno, a partir de otro tipo de coordenadas. Pero lo importante es decir que esta literatura, entonces, sería una literatura donde hay una construcción velada por detrás de cierta idea de la moral. Lo vamos a ver directamente cuando veamos el texto de Racine. ¿A quién está dirigido ese texto de Racine? ¿Y por qué lo que le pasa a Berenice y a Tito podría llegar a ser un reflejo de lo que está ocurriendo en términos de los amoríos y los debates galanes de el rey Luis XIV y sus queridas en la corte de Versalles, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que algunos textos parecieran de alguna manera iluminar, ¿no? O dar un mensaje más allá, digamos, de el problema, digamos, de la autonomía de lo que el texto quiere generar. Y ahí se podría hablar de una literatura moralista, una literatura que da una moral, y lo vamos a ver sobre todo en el siglo XVII, donde habría un compendio prácticamente, no solo de Racine, sino de dos grandes moralistas, o tres grandes moralistas, o cuatro grandes moralistas. No sé, estoy pensando en Molière, las comedias de Molière, detrás de la risa y de la carcajada que quiere demostrar, hay un problema moral. Ver las costumbres, ¿no? Este promedio, este apotegma latino, castigat ridendo mores, ¿no es cierto? Riendo se castiga, digamos, las costumbres, se puede iluminar el problema sobre las costumbres, y ahí vemos un autor moralista. Estoy pensando, por supuesto, también en La Bruyère, los caracteres de La Bruyère. Estoy pensando en las fábulas de La Fontaine. Todos hemos leído seguramente en la infancia, son lectura corriente en el mundo escolar francés, las fábulas de La Fontaine. Son autores moralistas, enfrentados a la otra corriente subversiva y libertina que también existe en la literatura francesa, porque así como hay un canon y hay un contracanon, podemos decir que hay una literatura moralista y una literatura libertina que se contrapone a esto, ¿no? Y que presenta justamente una literatura que no pretende hacer, digamos, ningún tipo de moral, sino todo lo contrario, presentar una literatura, digamos, liberada, rota, digamos, sus cadenas de cualquier tipo de presunción, digamos, de moral. Esta va a ser una importante divisoria, ¿no? Para poder pensar. Les pido por favor que retengan este concepto de lo moral, la literatura moral, la literatura moralista y la literatura libertina, ¿no?
cuando nos enfrentemos con el segundo texto, la religiosa, van a ver que hay pasajes de las religiosas sexuales, hay pasajes de dominación y sometimiento sexual, hay pasajes lésbicos o sáficos, ¿no? Se ha hablado directamente de prohibir la religiosa porque está hablando de costumbres sexuales al interior de un convento, ¿no? De si este texto es un texto libertino o no. Aparte estamos hablando de Diderot. Saben que Diderot tiene una de las grandes novelas pornográficas o pseudopornográficas de la historia. Los dijes indiscretos. Les bijoux indiscrets. ¿Saben qué eran los bijoux? Las vaginas de las mujeres que hablan. Las mujeres, por una suerte de sortilegio, digamos, de un anillo que hace que las vaginas hablen, ¿no? Permite que las vaginas de las mujeres hablen, no por su voz, sino por sus órganos genitales. Lean esa novela, prohibidísima. Se arrepintió Diderot de escribirla. Hoy es una novela de avanzada. Darle la voz a la vagina de las mujeres. ¿Qué piensan la vagina de las mujeres de lo que pasa ahí con el heteropatriarcado y con el mundo fálico? Los dijes indiscretos de este autor, nosotros vamos a leer la religiosa. Yo para que ustedes piensen de qué estamos hablando con Diderot. ¿Con qué tema se metió Diderot? Y estamos hablando del siglo XVIII. Habla, vagina, le dice en un momento. Y la vagina habla. Bueno. La otra categoría que me interesa trabajar, y esto tratándose, y con esto voy a ir cerrando, y tratándose específicamente de una literatura, perdón, el primer concepto entonces, la primera dicotomía que quiero que concentremos, que retengan, literatura moralista versus literatura libertina. El segundo concepto que quiero trabajar es el concepto de una literatura que está pensada, que piensa con la crítica al lado. ¿Qué quiero decir? Muy pocas literaturas nacionales tienen el aparato crítico que tiene la literatura francesa. Por supuesto que hubo momentos más impresionantes, sobre todo en el siglo XX. Pero ya en el siglo XIX, a partir de Madame de Staël, seguramente la conocen a Madame de Staël, es fundamental, es la que fija prácticamente los estudios de la literatura universal. Lee a Goethe, absorbe a Goethe y lo lleva y lo difunde por el mundo francés. Y estipula y marca el concepto sobre cómo se estudian las literaturas universales y de alguna manera algunos conceptos de la literatura comparada. Entonces Madame de Staël, Brunetière, Sainte-Beuve, y lo que podríamos llamar, a partir de los efectos del formalismo ruso, todo el estructuralismo, el postestructuralismo y la deconstrucción francesa, y podríamos seguir el grupo Telquel, etc. ¿Qué estoy diciendo? Que pocas literaturas tienen, yo quiero que piensen en una imagen que doy que es muy escolar. La literatura francesa es un auto que va con al lado una suerte como de sidecar, como un carro paralelo. Y el sidecar piensa y acompaña, ayuda a pensar esa ficción que se produce. Una literatura se vuelve más sólida y más compleja cuando tiene un aparato crítico que la sostiene. La literatura francesa tiene grandes aparatos críticos, no en todos los siglos, por supuesto, porque tampoco hay una posibilidad de la existencia de esa crítica. Esa crítica nace en un momento y tiene que ver justamente con desarrollos nacionales. Estoy hablando justamente del momento en que Madame de Staël, ¿no?, define esa marca y se empodera de alguna manera. Fíjense, una mujer se empodera para hacer una producción sobre cómo leer. ¿No? Esto es importantísimo. Entonces, literatura moralista o literatura libertina. Y ahora voy. Una literatura que produce ficción y que produce crítica para entender esa ficción. Y lo digo en una literatura en una facultad como la nuestra, donde es una facultad muy francófila, donde es muy difícil que ustedes puedan estudiar teoría literaria sin ver autores franceses. Tampoco podemos dejar de ver los rusos, por supuesto. El formalismo ruso, tampoco. Pero hasta, por supuesto, en estudio de la literatura argentina, los nombres, que son los nombres comunes de acá, de nuestra facultad, Deleuze, Derrida, Barthes, Foucault, bueno, es la gran crítica francesa, el gran momento de la crítica francesa. Algunos dirán que esta crítica después se volvió tan oscura, ¿no? Algunos hablan de las grandes imposturas de la literatura francesa. Llegó un momento que esa crítica se volvió de alguna manera ilegible, ¿no? Hay grandes libros sobre ello, ¿no? Hay un momento que se volvió, digamos, como que rizó el rizoma la propia crítica francesa y se volvió tan compleja y difícil de adherir que hoy, bueno, hay estudiosos únicamente de cada uno de esos críticos, ¿no? Estoy pensando en Derrida, estoy pensando en Deleuze, estoy pensando, por supuesto, en Barthes, ¿no? El gran lector del siglo XX. Pero, les digo, estamos frente a una literatura que produce todo un aparato crítico. Por ejemplo, el caso de Flaubert, y acá tenemos lo estoy viendo a Jorge como especialista, ¿no? Por ejemplo, Madame Bovary no solo
el aparato crítico que puede abarcar al fenómeno de la novela, de una novela como Madame Bovary, sino también, bueno, una novela que ha creado, muchas de estas novelas crean también sus propios aparatos críticos ad hoc. Estoy pensando, por ejemplo, en las cartas de Louise Collet, donde podemos ver cómo Flaubert fue escribiendo la novela, o las actas de juicio que se le hacen a Flaubert, que son otro aparato que ayuda a entender la novela. Son todos unos elementos críticos, que más allá de la crítica literaria, son elementos como la correspondencia o las actas del juicio en relación a la novela, que acompañan, que es lo que nosotros hacemos en literatura. ¿Qué hacemos en literatura? Asediamos al texto. Asediar al texto. Acá vamos a venir a asediar al texto. Yo quiero hacerle preguntas al texto. Asediarlo con aparatos críticos, con preguntas hermenéuticas, para que el texto conteste aquello que tenga que contestar o no. Yo siempre uso la metáfora que me gusta mucho de Umberto Eco. El texto, y ahora me voy al italiano, es una máquina pigra, la pigrizia. El texto es un aparato, es un objeto perezoso. Si yo no lo hago trabajar, el texto no va a decir aquello que tiene que decir. Si yo no lo asedio, el texto no va a decir lo que tiene que decir. Solo un gran lector, un lector muy entrenado, le hace decir al texto aquello que el texto tiene que decir. Por eso nos entrenamos en la lectura, porque el texto es pigro, porque el texto es perezoso, en términos de la ópera aperta y de los conceptos del lector in fábula de un crítico italiano como Umberto Eco. La última categoría, moralista, libertina, ficción y su crítica que permite estudiar esa ficción. Y ahora voy al último concepto que me interesa mucho, un concepto del cual nos iluminó un poco con un chiste Borges, porque Borges dice algo muy divertido en una de sus entrevistas sobre literatura francesa. Dice, los escritores franceses, antes de escribir, se ponen a pensar a qué movimientos van a pertenecer. Es gracioso. Es decir, que antes de ponerse a escribir, ellos dicen, bueno, a ver en qué grupo me voy a meter. ¿Por qué? Porque la literatura, y esto es muy escolar, la literatura francesa es rica en salones, en cenáculos, en movimientos, el existencialismo, el Oulipo, tel quel, los simbolistas, los parnasianos, le grand jeu, el surrealismo, los naturalistas, el grupo de Les Soirées de Sedan, el realismo, los románticos, los protorrománticos, los salones del romanticismo. Me puedo ir más atrás. Los salones del Hotel de Rambouillet, los salones, digamos, de Diderot, a los cuales participaba. Y, digamos, los grupos, todo el tiempo grupo, la noción de grupo, se agrupan los escritores franceses. Borges habla de la insularidad de la literatura inglesa, una literatura que se piensa más en términos de autor, el autor, en el sentido latino, ¿no? El autor y la autoridad. Un autor se erige por sí solo, sin necesidad de grupos o movimientos. En cambio, la literatura francesa, hay una idea como de manada, de comunidad, de grupo, hay como una idea de omada, en el sentido griego, la omada, el grupo, ¿no? Que se ayudan entre ellos. Por supuesto que las constituciones de estos grupos pueden ser muy variadas. A veces son productos editoriales, a veces son productos comerciales, a veces son sinceramente productos, digamos, del enlace con los escritores entre sí, etc. Hay múltiples razones por las cuales esto funciona de esa manera. Pero piensen que muchos de los escritores que vamos a hablar, algunos, ¿no? Han pertenecido a estos grupos. Y por supuesto también, porque tenemos el otro momento, los grandes autores de la literatura francesa, y creo de la literatura del mundo, yo puedo hablar de Borges ultraísta, pero nadie va a decir que Borges, sí, por supuesto que perteneció al movimiento ultraísta, pero bueno, nadie hablar del Borges ultraísta es una época, ¿no? Los grandes autores violan esa noción, es lo mismo que planteé antes con Baudelaire. ¿Es un tardorromántico, es un simbolista? ¿Dónde lo meto a Baudelaire? La literatura no es matemática, no hay cajas para meter. Hay complejidades, digamos, de periodización y de historiografía para colocar a los autores. Bueno, entonces, espero haber sido claro. Moralidad libertina, ficción y crítica, y ahora el último elemento, grupo, pertenece a grupo o Proust, por ejemplo. ¿Dónde lo ponemos a Proust? ¿En qué grupo va Proust? Bueno, de los modernistas literarios del siglo XX, pero él crea su propio estilo y crea su propio... No hay un grupo Proust, digamos, no hay escritores, no pertenece a ningún grupo Proust. También está esta idea de los autores, digamos, tan absolutos y fundamentales de la literatura que se eligen por sí solos. Bueno, yo voy terminando porque quedan 10 minutos.
me gustaría escuchar algunas preguntas. Les agradezco que hayan escuchado. Esta fue la clase 1, y la próxima clase, luego del feriado, entonces voy a dar todo el contexto del siglo XVII, y la otra clase me voy a dedicar específicamente a Bérénice de Racine. Yo quiero agradecer mucho a los colegas que tienen la paciencia de escucharme, la generosidad de escucharme, a los compañeros. Y a ustedes les dejo las preguntas, tenemos 10 minutos. Si hay alguna pregunta sobre esto que acabo de decir, o alguna pregunta, digamos, técnica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, yo quizás un comentario en función de esto que vos trabajaste sobre la literatura francesa con este acompañamiento de la teoría, como un comentario para el alumnado en realidad, que es como que tengan en cuenta eso también, y que es un buen ejercicio identificar, ¿no?, en cada caso cuál es ese aparato que acompaña, porque no lo pienso solo para esta literatura, lo pienso para todas, que no pueden no conocer esos textos clave, que hay muchos textos de la literatura francesa que originaron teoría, ¿no? O sea, que son como fundadores de teoría, ¿no? Exactamente. Y que bueno, que hay que pensarlos en ese conjunto, que no quiere decir que no se puedan leer o iluminar con otros conceptos también, pero lo que pienso es que, bueno, que es un buen ejercicio identificar esos textos que generaron teoría y conocer esa teoría y ver cómo dialoga, y después sí hacer el ejercicio de ver qué otros conceptos son iluminadores para pensar los textos, además de estos que están como tan pegados, ¿no? Porque son quizás los que despertaron esos conceptos, ¿no? O engendraron esos conceptos. Pero bueno, pensaba eso, que es un ejercicio y que vale la pena, y también tenerlo en cuenta como para preparar los escritos, ¿no? Las evaluaciones también, de ir identificando esos conceptos clave que surgen a partir de los textos literarios, ¿no? No los voy a decir ahora, pero bueno, el ejercicio también, un poco de la cursada, es ir viendo también eso, ¿no? No, y me sirve lo que decís, porque bueno, cuando vayamos directamente a entrar en Bérénice de Jean Racine, por ejemplo, se ocurre a partir de Berenice, a partir de todo el corpus teatral de Racine, va a haber una gran polémica entre nada más ni nada menos que Roland Barthes y un crítico académico y universitario como Raymond Picard, y va a haber una polémica entre Picard y Barthes, que genera el texto fantástico de Roland Barthes que se llama Crítica y Verdad, y también el texto monográfico que le dedica a su Racine. Y como ustedes saben que ha pasado y también pasa en la literatura argentina, hay autores de los cuales algunos críticos se apropian, ¿no? Entonces Racine era prácticamente un autor que estaba apropiado por la crítica universitaria más dura, más ortodoxa. Y cuando un lector o un crítico un poco iconoclasta, un escritor y un crítico como Roland Barthes, que temía que él no podía haber entrado, no había entrado nunca, ¿no? Es el Foucault el que le va a dar el ingreso al Collège de France, ¿no? Ustedes saben que es un lugar donde se dan clases públicas, ¿no? Que ocurre para profesores muy consagrados, pero justamente Roland Barthes no tenía las credenciales de haber pasado por grandes universidades. Él había enseñado afuera, o había enseñado, digamos, en lugares de poca monta, Roland Barthes. Y cuando Foucault le da el lugar de ingreso al Collège de France, él tiene todas lo dice directamente. Lean por favor el discurso inaugural de Roland Barthes al Collège de France, donde él dice: ¿qué hago yo acá parado, que vengo de un lugar que no es el lugar de la norma? Y esto él lo pagó justamente a propósito de meterse con... Es como si uno se metiera ahora acá en Argentina con Borges. Hay que meterse con esos grandes autores. Hay algunos que son algunos aventureros, pero digo, aventureros siempre hay, pero digo, cuando uno se mete con un gran autor, también, digamos, está ocupando un campo de la crítica específico que define quiénes son los especialistas sobre esos autores. Bueno, en el caso de Roland Barthes, cuando Barthes produzca el libro que nosotros vamos a leer, Sur Racine, sobre Racine, la crítica ortodoxa universitaria le va a contestar y va a crear un gran momento polémico, de ver cómo hay pujas y guerras al interior de la crítica universitaria o menos universitaria, o una crítica, digamos, más sensible, como la crítica bartesiana. Es decir, que me sirve mucho lo que dijo la profesora Fogelfan para ver que, si ustedes pudieran iluminar, a partir de los textos que vamos a ver, las confrontaciones, las confluencias o no, de problemas, digamos, de la crítica al interior de esos aparatos críticos que generan
autores, como en el caso de Racine, o textos, ¿no? Específicamente. Ni les cuento el gran debate que va a provocar, por ejemplo, cómo se interpreta Une saison en enfer, de Rimbaud. Las críticas, ¿de qué trata? ¿De qué la va? Une saison en enfer. Y hay críticas muy justapuestas sobre, específicamente, la fenoménica en torno a ese texto. Profesor, yo pensaba en torno a esto que decía de la relación entre Francia y Argentina, la relación cultural, ¿no? No soy una gran experta en literatura francesa, soy bastante ignorante en este campo, pero sí me puse a pensar en una cuestión que vimos en Teoría Literaria 3, que es cómo los argentinos producimos crítica literaria. El último programa fue en torno a eso, y yo tenía esta sensación, ¿no? Cuando leía, por ejemplo, a Viñas, que los argentinos no producimos desde el mismo lugar de enunciación que otros países, que lo del paper inglés, o es como que la relación que tenemos con la literatura como que queda trasvasada también en la forma de escribir crítica, y que es algo que nos cuesta problematizar en la facultad cuando escribimos los textos. Bueno, cuán válido es que ese texto crítico que estamos elaborando o produciendo, llámese parcial, monografía, paper, presentación en un congreso, esté atravesado un poco por el discurso literario, y dónde está esa frontera, ¿no?, entre el texto literario y el texto crítico. Y creo que en Argentina, o que la crítica, los críticos argentinos, por lo menos los que yo conozco, tienen una relación muy problemática con esto, bueno, también muy rica. Y me parece interesante ahora que se menciona esto de que la literatura francesa se piensa con el aparato crítico al lado, porque creo que nos pasa algo parecido, pero en sentido inverso quizás. Es muy interesante tu pregunta, Carolina, y por supuesto que hay debates al interior de la crítica y conflictos, ¿no? Y la crítica argentina es una crítica que se ha dedicado a exhumar autores, por ejemplo, Saer, ¿no? La gauchesca, lo que hizo la operación de Ludmer sobre Saer, la operación, perdón, de Ludmer sobre la gauchesca, de Sarlo sobre Saer, de Jimena Nespolo sobre Di Benedetto, algunas operaciones de relectura de cómo exhumar, Piglia sobre Art, ¿no? David Viñas, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con la idea de los indios y la frontera, y el grotesco, bueno, todo lo ha focalizado David Viñas, ¿no? Pero esto que dijiste también es muy interesante, que ahora también la crítica, al día de hoy, hay una crítica antes no tan absorbida por lo que podemos llamar los aparatos, digamos, del mercado de la pertenencia a la crítica también. Por ejemplo, la creación, digamos, de lo que vos nombraste, el fenómeno del paper, ¿no? Nosotros ahora, para subsistir, tenemos que publicar papers, ¿no? Y yo recuerdo a mi maestro, lo digo con todo respeto, pero porque he charlado muchísimas noches y fui a sus clases, fue el único profesor de la facultad donde fui 8 veces a las clases, de Nicolás Rosa. Me sentaba en la primera fila y repetía los mismos chistes y contaba las mismas cosas, pero los 8 años ahí fueron una escuela para mí, ¿no? Fue tremendo para mí, hasta que me echó un día de la clase, íbamos con 3 compañeros, nos reíamos, ya porque se repetía, ¿no es cierto? Los profesores nos repetimos, es horrible, pero es divertido también. Y Nicolás Rosa decía, yo escribo libros, no escribo papers. Es genial eso. Y nosotros, lamentablemente, para subsistir escribimos papers. ¿Saben cómo llamaba Nicolás Rosa a escribir papers? Que muchos que tenemos, que hay que subsistir y que tienen que investigar, por supuesto, en el CONICET, ¿no? Y tienen que generar determinada cantidad de papers para llegar, ¿no? Él hablaba de la burografía. La burografía, en vez de la burocracia, la burografía. Uno tiene que producir crítica para subsistir, digamos, como investigador. Más allá de si esa investigación sea buena o mala, lo digo sin afán, digamos, de criticar. Hay extraordinarios trabajos del CONICET y otros que son carrera de burografía, como diría Nicolás. No sé si se entiende, pero con esto, digamos, con la ironía con la ironía de Nicolás, yo escribo libros, no escribo papers, ¿no? Es difícil pensar a los grandes críticos, no escribían. Viña, Sarlo, Ludmer, Rosa, la gran tradición de la crítica argentina no escribía papers. Y me puedo ir más atrás, qué sé yo, Ricardo Rojas. No escribían papers. Eso es algo que, bueno, evidentemente, a la luz de lo que está ocurriendo con la mercantilización del mundo de la investigación y de la literatura en términos de estudios universitarios, todo el sistema sajón se ha impuesto, ¿no? Como dicen en la frase en inglés que no sé decirla, publica o muere.
Si no publicás el paper, no haces carrera, ¿no? Bueno, pero no fuimos, pero lo que es interesante que estás diciendo es que la crítica francesa, al interior de la crítica francesa, yo diría hoy que también hay pocas luces, digamos, hay pocos grandes nombres de la literatura francesa crítica que hoy puedan validarse a la luz de los grandes críticos. Bueno, nosotros hemos tenido como visitante en la cátedra a Antoine Compagnon. Antoine Compagnon es un gran crítico, discípulo de Roland Barthes, que nosotros tuvimos la suerte de presentar en la cátedra hace unos años, ¿no? Y quedan algunos, digamos, sobrevivientes de la vieja escuela. Estoy pensando, por supuesto, en la profesora Julia Kristeva, ¿no es cierto?, con el grupo Telquel, esposa de Philippe Soler, y todo el aparato crítico de Kristeva sobre, por ejemplo, Marguerite Duras. Ustedes van a tener un texto de Kristeva sobre Duras, el texto de ella sobre Proust, El tiempo sensible. Bueno, tuve la suerte de presentarla a Julia Kristeva, la presenté en Ciencias Económicas. Tuve el gran privilegio de presentarla, ¿no? Y una de las grandes críticas vivas, ¿no? Estoy pensando, no sé, ayúdenme, Antoine Compagnon, Julia Kristeva, Philippe Soler mismo como crítico, y Bonfoy acaba de morir, un gran crítico poeta, no sé qué otros más. Después hay una nueva camada, pero yo creo que la nueva camada no sé si está a la altura, digamos, de esos grandes nombres que dimos, pero creo que es un problema, digamos, general, no únicamente de Francia, ¿no? Ayúdenme, chicos, algún nombre que se me está escapando, seguro. Porque ustedes quieran poner un gran nombre, a ver, pero mándense un No es gran... francesa, pero Judith Butler. Bueno, claro, por supuesto, estaba pensando en el campo francés. Estaba pensando en el campo francés. Sí, obvio, ni hablar, Judith Butler, por supuesto. Pero estaba pensando en el campo francés. Gracias, Lupe. Bueno, Terry Eagleton, qué sé yo, no sé. Todorov, ¿no? Pero o algunos que fueron absorbidos un poco. Rancière. ¿Cómo? Rancière. Rancière, ahí está un gran nombre, gracias. Jacques Rancière, a quien tuve la suerte de traducir también. Este es el momento que me pongo muy egoísta, muy narcisista. Pero sí, Rancière, Jacques Rancière. Bueno, vos también lo tradujiste, Rancière, Fogelfang. Yo lo traduje en una conferencia, en una entrevista. Bien, Jacques Rancière, un gran nombre. Ahí dijiste un nombre extraordinario. Hay una autora, Walter, que ahora sé que está por salir, si no ha salido recientemente, su libro traducido al castellano acá desde Argentina, en la editorial Ethos, que se llama Pascal Casanova, que es una discípula de Bourdieu, y que es muy interesante para los temas que vos tocabas al comienzo de la clase, respecto de esto que vos decías, la literatura francesa, ¿no? Una literatura tan valorada. Bueno, ella analiza de alguna forma la desigual valoración de las lenguas y de las culturas, ¿no? O sea, nosotros ignoramos la literatura china, capaz que la literatura china es 1000 veces superior a la francesa, pero para nosotros es una literatura desconocida, ¿no? Y en esta repartija desigual, ¿no?, del prestigio, o la India, hay cantidad de países que para nosotros son desconocidos e ignorados, ¿no? No los podemos ni evaluar. Entonces, es una autora muy interesante, también ha sido ya por ahí criticada en algunos aspectos, pero para mí es valiosísima y es de las cosas más interesantes que he leído en los últimos años. Así que les recomiendo mucho leer a Pascal Casanova para entender también todas estas problemáticas, ¿no? De dónde se ubican las literaturas, las lenguas, los mecanismos también de poder, por ahí retomando un poco la pregunta de Carolina, ¿no? Cómo el poder se ejerce, digamos, en esos planos y de alguna manera influye, ¿no?, las apreciaciones, las lecturas que hacemos, ¿no?, que no hacemos, etcétera. Así que bueno, ¿y dónde estamos nosotros? Obviamente, que era también tu pregunta en ese mapa. Así que esa por ahí no es una crítica literaria específicamente, pero habla precisamente justamente de estos temas que son también un poco los de la materia. Por eso No, claro, no, y es un gran nombre. Yo la nombré a Pascal Casanova, dije que el libro de ella, La República de las Letras, La République des Lettres, es un libro muy interesante, donde ella justamente abre el canon, y a partir de París abre el canon a otras literaturas. Es un libro capital, es La República de las Letras. Así que sí la nombré, por supuesto, me encanta Casanova. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, la vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy, siendo las 8, y nos vamos a ver, bueno, no el lunes que es feriado, sino el otro con Racine. Les recuerdo que tienen que leer Berenice y el aparato crítico de la bibliografía crítica obligatoria que hemos dejado de la unidad 1. Les recomiendo que bajen el programa y recuerden que el juego del feriado, el martes, empiezan los prácticos. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias a todos.
estoy contento de verlos a todos acá. Agradezco a la cátedra, Gracias, profe. a ustedes, y bueno, agradezco que estén acá y que tengamos un buen número hoy para seguir esta primera clase. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Buenas noches. noches. Chao, gracias.